Hola, les pido que no crean nada de lo que yo les digo, ni tampoco que lo rechacen, simplemente que lo pongan a prueba. O sea, que lo piensen por ustedes mismos y después, si les cierra, lo pueden tomar como bueno. Mucha gente habla del karma, ¿no? Cuando a alguien le pasa algo malo, dicen eso es el karma, debe estar pagando por algo que hizo antes, en otra vida. En los momentos en los que yo he hecho algo malo, ha sido porque yo mismo estaba sufriendo. No me estoy justificando. Simplemente estoy tratando de comprender cómo es que funciona, cómo es que alguien dice algo y después se arrepiente, ¿no? Por ejemplo, las veces que yo he insultado a alguien, no jamás lo hice desde un estado de paz. Lo hice desde la alteración, obviamente, desde los nervios, desde la bronca. Y ahí está la agresividad, la violencia. Lo que quiero decir es que una persona que le hace mal algo, le provoca mal, le provoca un daño a otra, lo insulta, le pega, le roba, haga lo que haga, esa persona que lo está haciendo ya está pagando lo que hace. Antes de hacerlo lo está pagando. El estado en el que vive es el castigo que él tiene. Y ese es un castigo que nadie le puso. No es que la vida lo castigó. Es esa misma persona que no está prestando atención a lo que hace. No está pudiendo elegir. Está reaccionando a nivel animal. Es una reacción compulsiva, inmediata, ¿no? Como alguien me insulta y yo le insulto el triple. Y él me insulta 10 veces más y pum, 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 y se va escalando, ¿no? Así es como se empieza una guerra. Una persona que tiene sentada a la otra en una silla y lo tortura, es una persona que está pasando por algo realmente muy malo. Una persona que está en paz no necesita torturar a nadie. Facundo Cabral dijo una vez algo así como 2 enamorados en un bosque son incapaces de matar una mariposa, ¿no? Cuando alguien está en paz, no necesita hacerle nada a otra persona, ni bien ni mal. Y creo que si una persona necesita salir a matar o salir a hacer daño o hace daño a otros, simplemente es porque está respondiendo naturalmente al daño que él recibió. Y no está siendo consciente de que lamentablemente está replicando eso malo, que lo está devolviendo al mundo. Entonces lo está amplificando, que está agarrando eso que le hicieron y haciendo más de eso, ¿no? No se está dando cuenta. Por eso lo hace. No está pudiendo elegir. Eso que el estado en el que está no es un estado de felicidad. Fíjense en las películas. Los malos nunca son felices. Siempre están enojados, siempre están vengándose, resentidos. Los buenos son los felices. Nuestras malas acciones son producto, o sea que en el pasado hemos sufrido, hemos quedado enganchados con eso de alguna manera y estamos ahora replicando y estamos devolviendo y sacando para afuera ese daño que nosotros hemos recibido. Es alguien que ya fue dañado y por eso necesita dañar o por eso daña, ¿sí? Porque todavía no pudo curar. No está loco ni es malo, simplemente yo creo que está respondiendo a su historia. Creo que es mucho más constructivo intentar comprender que juzgar. Es muy rápido y muy fácil juzgar. Está loco o este es un hijo de... ¿Y por qué no te sentás a escuchar la historia de esa persona? Sería interesante escuchar la historia, cómo fue la historia con su padre, con su madre, con sus hermanos, su familia,
¿Tuvo padre? ¿Tuvo hermano? ¿Cómo lo trataron? ¿Tenía comida en la casa? ¿Dónde vivió? ¿Qué le pasó? ¿Por qué es así? Creo que eso es muchísimo, pero muchísimo más constructivo. Pero también a la vez más difícil. Y lamentablemente nosotros buscamos el camino más fácil, el camino más rápido, ¿no? Y así nos va. Como humanidad, lamentablemente, así nos va. Bueno, antes de cerrar me gustaría aclarar dos cosas. Uno es la ley de causa-consecuencia o el principio de acción y reacción. Cualquier cosa que uno hace tiene un montón de consecuencias y muchas veces uno no tiene una noción clara de dónde termina esa caída de fichas de dominó que uno hace, que uno empieza con cada acción, ¿no? Uno a veces sin querer no presta atención a una persona o no lo trata bien y uno no sabe cómo se lo puede tomar esa persona. Lo mismo para bien. Uno a veces hace algo, un gesto pequeño y uno no sabe cuánto significa eso para la persona que lo recibe. Por eso conviene ser cuidadosos con los demás y por supuesto con nosotros mismos también. Todo lo que hacemos tiene una consecuencia, no es gratis en ese sentido. Y lo segundo es el tema del castigo. Nosotros, creo que casi todo el mundo está de acuerdo en que secuestrar a una persona es algo malo, privarlo de su libertad. Sin embargo, ese es el método de castigo que tenemos con las personas que se equivocan. Entonces los metemos en las cárceles. Pero bueno, de la misma manera, también consideramos que matar es algo malo, pero le damos permiso a nuestros soldados para que vayan a la guerra, ¿no? No somos íntegros. Nos gustan mucho como las excepciones, ¿no? Esto es malo, pero bueno, depende, ¿no? Y creo que esa forma de pensar no es íntegra, no es sana. No nos está yendo bien con esa forma de pensar. Hay una película que les recomiendo mucho que se llama El Guerrero Pacífico, que está en YouTube, es gratis, está gratis para verla en YouTube. Y hay una frase que me quedó grabada de esa película, un momento donde el chico dice: las personas más difíciles de amar son las que más amor necesitan. Creo que la persona que ataca es la que más atacada se siente. Atacar es un símbolo de debilidad. No sé si alguna vez han visto un perro grande y un perro chiquito que se cruzan, ¿no? En la plaza. Viene un dueño o la dueña con un perro grande y está el otro dueño con su perro chiquito. Y el perro chiquito, cuando ve al perro grande, se pone como loco. Se pone como loco, histérico. El perro grande lo mira y no hace prácticamente nada, porque dice: esta es una pulga insignificante, es un mosquito que no me puede hacer nada. El perro pequeño ataca porque se siente chiquito. Cuando uno se siente muy chiquito, cuando uno se está dando a sí mismo una vida miserable, uno le da también a los demás una vida miserable. Nosotros nos damos a los demás como somos. Uno no puede dar lo que uno no tiene. Una persona alegre da alegría y contagia alegría a los demás. Una persona triste da tristeza también a los demás. Esto es todo lo que tenía para decir por hoy. Espero que el video les haya gustado o les haya servido. Les pido que le den me gusta, como siempre, que se suscriban dándole al botoncito rojo, y eso es una gran ayuda para hacer crecer mi canal, y que compartan estos videos en las redes sociales. Espero que estén muy bien. Un saludo.